Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar de nuevo hoy aquí con nosotros en la sede de la Fundación Pons. Nos hace especial ilusión volver a celebrar una más de nuestras conferencias del ciclo de Arte, Sociedad y Economía. Algunos ya habéis estado en algunas de las conferencias que hemos ido haciendo, que el que no pudo tener ocasión de verlas las tenemos todas subidas en nuestra página web, porque hemos tenido temas maravillosos, como recientemente estuvimos hablando sobre los nuevos retos del mundo editorial y los medios de comunicación. Y el día 27 de junio volveremos a invitaros a todos para hablar sobre arte y arquitectura, pero bueno, hoy nos centramos en el tema que vamos a tratar hoy, que es coleccionismo y mercados del arte contemporáneo. Este ciclo de conferencias nace de una iniciativa impulsada a través de nuestro consejero de arte, Guillermo Fornes, que está aquí con nosotros. Él es artista y nos impulsó a hacer este proyecto y pues continuamos y nos estamos rodeando de los mejores, ¿no? Tenemos la colaboración de Madrid Foro Empresarial, el coordinador de la Mesa de Cultura. Tenemos aquí a Fernando Rodríguez de la Fuente, que va a coordinar el coloquio, y esto es posible gracias también a la colaboración de la Fundación Ibercaja, que está aquí con nosotros, Íñigo. Y muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Para nosotros este tema es muy interesante, ¿no? Porque contaros simplemente en dos palabras un poco lo que hacemos en la Fundación. Nosotros, la Fundación, somos un espacio abierto a la cultura, al arte, al conocimiento, y organizamos... siempre tenemos este espacio abierto a apoyar artistas y concretamente tenemos en las plantas de abajo una exposición de dos artistas, de Carmen Abascal y de Bárbara Meléndez. Ellas están aquí, nos acompañan hoy, con lo cual luego al terminar la conferencia podremos tener la oportunidad de tomar un vinito y disfrutar de la exposición con las artistas que nos acompañan aquí. Entonces, eso es otra de las misiones de la Fundación, apoyar el arte, la cultura muchísimas gracias de verdad por el interés y por estar aquí con nosotros, y le doy la palabra a Íñigo. Muchas gracias, María Jesús. Invitados todos, queridos asistentes, Guillermo, Fernando, invitadas. Muchas gracias una vez más en nombre de Fundación Ibercaja por continuar impulsando este nuevo ciclo, que es el segundo además que organizamos en torno al mundo del arte, y hoy llegamos al Ecuador, ¿no? Y es un placer y un privilegio para Fundación Ibercaja el poder contribuir a este debate que siempre es plural y que sirve, yo creo que por encima de todo, para acercar a la sociedad el funcionamiento y la realidad de una industria que, como casi todas, es compleja, y está, es un ciclo que sirve como herramienta de autodiagnóstico importante, yo creo, en estos tiempos en los que todo lo actual se queda obsoleto a veces casi en cuestión de días, ¿no? Y por eso ese foro cumple un papel que pensamos que es necesario. Nos ofrece la posibilidad de tomar aire, de crear una pequeña isla, si se quiere, en la que contrastar, analizar y tratar de poner algo de poso, ¿no? en este campo que a veces se mueve a velocidad de vértigo. Y como ha dicho María Jesús, hoy vamos a hablar del presente y el futuro en los mercados de arte contemporáneo, y va a ser un placer escuchar vuestros puntos de vista y disfrutar de vuestro expertise. Así que muchas gracias a todos nuevamente, y Fernando, estamos en tus manos. No son buenas manos, pero en fin, buenas tardes. Y sobre todo son buenas tardes siempre que llueve, o sea que gracias por su asistencia, y de nuevo, efectivamente, como se ha dicho, estamos en la Fundación Pons, gracias también al patrocinio de Bancaja, pero de manera particular gracias a Guillermo Fornés. Yo soy un ventríloco de Guillermo, es decir, que el que hace y deshace, y hace muy bien y no deshace nada, es Guillermo Fornés, que es el que lo piensa, lo desarrolla, nos invita, y yo le estoy profundamente agradecido por esa locura que tiene, que no sé de dónde sale, de invitarme a mí, pero en fin, se lo agradezco igualmente. Como se ha dicho, es el ciclo de Arte, Sociedad y Economía, que es el segundo año, y eso significa que el primero no estuvo tan mal, sino todo lo contrario. Y hoy, efectivamente, vamos a hablar, es la segunda mesa de debate de este curso, y vamos a hablar de coleccionismo y mercado de arte contemporáneo, que en el fondo es un poco el valor del arte. Esto espero que tenga su polémica, ¿no? El valor del arte, sobre todo los que no tenemos ni idea, con perdón,
de activos financieros, bueno, no tenemos nada, pero en fin, pero es un asunto, permitidme que cite a Ortega, ya que todos los miembros de la Fundación Ortega Gasset tenemos el chiste privado de que hablemos de lo que hablemos, citamos a Ortega, no, pero que este sí que es uno de los asuntos, como diría el filósofo, de los temas de nuestro tiempo, ¿no? Y el arte como activo financiero y sobre todo los distintos mercados tan diversos, ¿no? Y tan complejos del arte contemporáneo y algo muy caro a España, que es la proyección internacional y esas vías que son las galerías y las ferias de arte. Como os decía, la selección de las personas invitadas es verdaderamente, os lo digo sin ningún tipo de exageración, excepcional. Y me recordaba una vieja anécdota que me contó el gran periodista Luis Carandel, que una vez habían invitado no sé si en un Ateneo o en un casino de provincias, a un gran escritor, a un enorme escritor. Y el tipo que le tenía que presentar aquella tarde estaba tan emocionado como nervioso, ¿no? Y cuando tiene que presentarle a este gran escritor que ha acudido allí, empieza lógicamente diciendo: para nosotros es un honor que nos acompañe fulanito de tal, este gran escritor que, como saben ustedes, no tiene presentación porque es impresentable. Bueno, estas invitadas tienen presentación, son bastante presentables, y yo haré un brevísimo currículum, porque si hablara del currículum de cada una de ellas, pues nos cepillábamos la sesión, ¿no? Bueno, sí les adelanto que lo que vamos a hablar precisamente es, si ellas quieren, porque aquí, en el fondo, si me permite la directora, en la Fundación POS se puede hablar de lo que a uno le dé la gana y solamente el límite es el Código Penal, supongo, que lo demás es la libertad de expresión, ahora que está tan perseguida, máxima, ¿no? Pero si centramos sobre el asunto, pues hablaremos sobre la pujanza del mercado secundario de arte contemporáneo y su proyección internacional, las tendencias del mercado, algo muy fascinante que es el perfil del coleccionista en España, ¿no? Y el valor de la difusión y el valor de las galerías y las ferias dentro del mercado internacional y el arte como inversión o como fondos de arte, ¿no? Hay algo para los que están un poco ajenos al mundo del arte que, como bien sabéis, es cada vez más complejo, como en el fondo todas las empresas culturales en los últimos años, ¿no? Pero, claro, aparece lo que se podría llamar inversión o especulación del arte, ¿no? Y además con una cuestión que veía el otro día en un documental preparando esta sesión, que es lo que probablemente mucha gente ajena al sector desconoce, que es lo que podríamos denominar los contenedores de lujo, ¿no? Es decir, donde se albergan valiosísimas obras de arte de riquísimos coleccionistas, pero que no están exhibidas ni en su propia casa o en sus despachos de los poseedores, ¿no? Sino que aparecen. Parecería un poco, si me permitís, el almacén en el que termina Indiana Jones en busca del arca perdida, si recordáis, donde el arca está perdida en un gran almacén en el que hay valiosísimos objetos de arte, o, para seguir con el cine, ese Rosewood, ese final de Ciudadano Kane, donde Charles Foster Kane ha reunido una riqueza en cuanto a patrimonio artístico e histórico verdaderamente descomunal, ¿no? Y ya no son capaces ni de catalogarlo, ¿no? Si os parece, voy a dar la palabra, 5 o 10 minutos, lo que cada una de vosotras consideréis, y después establecemos un coloquio en el que estáis todos invitados. En primer lugar, Alejandra Schader, ¿no? Que es senior director y directora. Esto impresiona mucho, o sea, y además, sobre todo que está tan cerca, pero es que es nada menos que directora de Arte Moderno y Contemporáneo de Sotheby's España, ¿no? Que eso, que has sido has estado en la directora del Departamento Moderno, pero llevas desde 2006 en Sotheby's, ¿no? Llevo, sí, casi media vida. No, es que empecé mucho antes. Sí, bueno, estuviste, es que además te encargabas del arte latinoamericano y... Bueno, no me encargaba, es donde empecé mi carrera. Donde empezaste tu carrera, ¿no? En Nueva York, además, ¿no? Muy bien. Julieta Rafecas, que es asesora de coleccionistas, es licenciada en Historia del Arte por
por nuestra queridísima Complutense, con además cursos de posgrado de Historia de Arte y Artes Decorativas también. En Christie's. ¿No? En Christie's, ¿no? Que has estado también en Londres, ¿no? La cuna del arte. Bueno, y una cuestión que conoces bien, que también es el mundo de las subastas, ¿no? De las subastas. He estado tengo todas las patas, porque he Todas, estado en subastas, he estado en galería, has estado en ferias. y he estado en ferias, con lo cual el mercado lo conozco bastante bien. De Feria de Arco, además, que es importantísima. Y ahora también has estado en Aaron Har, ¿no? 2000, como asesoramiento a coleccionistas. De eso nos podrías contar cosas que pasarían del arte a la literatura, bueno, no por sé. los personajes que has conocido, ¿no? Pero no te lo vamos a preguntar. Hay que ser un poco, sí, muy discreta, que es la clave de tu dedicación, sin duda. Y Rocío Ledesma, que es socia fundadora de Navis Capital, ¿no? Sí. Y que estás participando en fondos de arte donde los activos de inversión son obras de arte, como señalaba antes, y además proyectos vinculados a la inversión, desde la innovación y la creatividad, es decir, gente que busca especialmente la innovación y la creatividad. Y hay una cosa que me ha tranquilizado mucho, y es que se aplica la inteligencia emocional a las finanzas, pero no la inteligencia artificial. No, ya, pero por lo menos no es inteligencia artificial, que ya sabemos todos que ni es ni inteligencia ni es artificial, pero en fin. Pero también, bueno, tengo que matizar una cosa. No, aquí estamos. No tenemos fondos de arte, porque todavía no nos dejan lanzarlos. Ah, qué bueno. Es uno de los problemas que tenemos en España. Pues eso lo puedes contar ahora despacio, muy bien. Vale, ¿no? o sea que... Bueno, y además tienes una gran experiencia en algo muy serio, que es la banca, ¿no? Y eso ya son palabras mayores. Bueno, pues Alejandra, si quieres empezamos. Por donde quieras y como quieras. Qué difícil. Sí, por donde. Bueno, hablando un poco de lo que hemos planteado, ¿no? Sí, del mercado del arte a nivel internacional, mercado secundario, que es donde trabajo yo, que es en subastas, es mercado secundario. Y en cuestión de inversión, arte como inversión, desde Sotheby's y evidentemente Christie's y las otras casas, en los últimos 10 años sí hemos notado un cambio en el enfoque de los compradores de arte a nivel general, y que hay un foco mucho más... el foco está más puesto en el tema de arte como inversión, aparte del disfrute y la pasión por el arte. Y también tiene que ver, yo creo que con varios factores. Uno de ellos es la digitalización del mundo del arte. El arte ahora es accesible a todos los rincones del mundo. En el año pasado incrementó en Sotheby's el 40% de nuevos clientes pujando por Internet. La pandemia aceleró todo. Claro. Lo aceleró, y eso da accesibilidad a un público mucho mayor. También hay factores como el crecimiento en Asia. En Asia tradicionalmente estaban coleccionando arte asiático, arte chino, japonés, o arte antiguo, tradicional, y en los últimos 5 o 6 años están siendo un factor muy, muy fuerte en comprar arte contemporáneo. Arte impresionista, los japoneses siempre han comprado, pero han tenido una crisis, han vuelto. Hace 2 semanas que tuvimos nuestras subastas en Nueva York, los asiáticos se llevaron 5 o 6 de las principales obras de la subasta impresionista y moderna, por ejemplo. Y luego hay un factor también de edad en la gente que compra a nivel internacional. El porcentaje de pujadores menores de 40 años se ha disparado, sobre todo en Asia. Pero eso también significa que están buscando arte más contemporáneo, con lo cual ha habido un boom de artistas muy jóvenes, artistas de menos de 45 años, con lo que, por ejemplo, nos hemos inventado hace 2 o 3 años unas subastas que llamamos Now, que se celebran la misma noche de la subasta contemporánea,
y que son solo de artistas de menos de 45 años. Y artistas que hace un año nadie conocía se venden por $1 millón o más, o, bueno, unas cifras bastante extraordinarias. Eso es el mercado alto, donde la demanda es más alta que la oferta. Lo más difícil en nuestro negocio es encontrar las buenas obras para vender. La demanda está ahí porque el dinero está ahí. En obras maestras. Luego hay diferentes mercados, yo creo. Hay ese mercado que en España no vemos mucho. Ya. Y luego está el mercado medio, donde ya participamos bastante más. Y ahí, bueno, hay... ¿Qué es el mercado medio? ¿Cómo lo definirías? Pues nuestras subastas de día, nuestros day sales, Sí. No es que haya un rango específico de precio, pero no son las obras maestras, los Picassos de 20 millones, son los Picassos de medio millón. No está mal. No está mal, no está mal, no está mal. Sí, todo es relativo. Pues esto. Todo es relativo. Exacto. Pero ese es el mercado medio. Ese es el medio. Sí. Bajo ya no tenéis, claro. Sí, bajo. ¿Ves? Bueno, Claro. bueno, la otra cosa Claro. que ha explotado en los últimos 3 años así es, aparte de en arte, es el mercado del lujo, Exacto. que son zapatillas de deporte, que es Pero, una barbaridad. ¿pero de colección o...? De colección, de Pero nuevas. Nuevas o usadas por Michael Jordan o usadas por grandes eso. estrellas, que se venden por millones y millones y millones de dólares. No me lo puedo creer. Y luego, otra parte de ese sector de lujo, zapatillas, bueno, joyas, que siempre ha habido, y relojes, Me voy a fijar. y bolsos. ¿Y bolsos? Bolsos, Pero bolsos de marca, claro. claro, claro. Pero, en fin, Pero es muy diverso entonces, ¿no? sí. Bueno, ha explotado el lujo. El lujo. Hay Sí. mucho dinero en el mundo. El otro día leía precisamente un artículo sobre eso, que se estaba disparando la demanda de lujo. Sí, es un porcentaje importante de Es curioso porque, nuestro beneficio. fijaros, coincide con todos los cambios de siglo son iguales. En las primeras décadas hay un libro extraordinario de Philip Bloom que se llama Años de Vértigo, que lo que habla es que lo que va a pasar a lo largo del siglo se fija en las 2 o 3 primeras décadas del siglo. Si os fijáis, si queréis después lo hablamos, pero hay 3 o 4 hechos determinantes a principios del siglo XX que lo único que van a hacer es desarrollarse a lo largo del siglo, ¿no? Y coincide con, por ejemplo, recordar, para buscar siempre símiles que conocemos, ese mundo del Gran Gatsby, la gran novela de Scott Fitzgerald, como en las 2 primeras décadas del siglo hay un amor al lujo extraordinario que curiosamente se repite al principio del siglo XXI. Sí. Fíjate si pasa con el arte y pasa con los coches, pasa con todo. Bueno, también vendemos coches, también se ha disparado. Esto de Socevi me está dejando... En el año pasado vendimos obras y objetos de ¿Pero lujo. ¿Pero coches de colección o coches? De colección. De colección, claro, de colección. Tuvimos ventas de $8 billones en un año. Es difícil de computar. No, espérate que respire un poco. Sí. Porque... Luego hablaremos del mercado en España, que bueno, es otra cosa. Dios mío, me toca a mí, qué horror. No. Yo también puedo hablar del mercado español, que es otra cosa. No, Julieta, yo te iba a preguntar más que nada, sobre todo porque hablarás, o que sí, si quieres, claro, desde las 3 perspectivas, ¿no? Desde lo que es la subasta, lo que es la feria y lo que es la galería, ¿no? O sea, Qué diferente, son 3 mercados totalmente diferentes. Pero sí, pero 3 mercados diferentes en una sola persona. Bueno, o sea vamos allá. Vamos allá. A ver, por un lado las galerías. En realidad, sí. Todo el mundo empieza en galerías, porque es lo que tiene más cerca, porque es la galería que conoce, porque es la que tiene, bueno, en su barrio. Entonces, al final, entras mucho más en artistas cercanos que además al final acabas conociendo y además me parece fundamental conocer a los artistas, pero te dan una visión muy especial de la obra, no solamente la ves, sino que además la comprendes y sabes de dónde sale.
Entonces, casi todos los coleccionistas empiezan comprando lo que tiene más cerca, pues de Madrid o de su ciudad o de su región o de su país, para luego dar el salto una vez que ya han comprado más y que ya... Sí. ¿Desde la misma galería? No. Claro. No. El primero galerías que están cerca. Todo depende del grado de compromiso de ese coleccionista. Los hay que tienen mucho tiempo y entonces se dedican a comprar. Por ejemplo, hay un caso muy, muy excepcional de una pareja de coleccionistas, ahora son muy mayores, pero que les hizo la casa a Gerardo Rueda y entonces les puso unos cuadros de arte contemporáneo. Estoy hablando de hace 50 años. Y entonces no lo entendían. Estaban todavía en el postimpresionista un poco dulzón y no lo entendían. Entonces le dijeron, vete a ver galerías. Y entonces se dedicaron, o sea, pero como de ver. Solo para confirmar lo que tenían en casa. Todos los miércoles y los jueves iban de galerías y museos, galerías y museos, galerías. Bueno, pues estos coleccionistas, que apenas hablaban inglés, compraban al final en Hong Kong porque habían visto tantísimo que sabían perfectamente qué es lo que querían, cuál es la estética que necesitaban, cuáles las piezas que... espectacular. Eso que dices es muy relevante porque hay una vieja anécdota. Una de las primeras exposiciones que se hacen en Madrid de arte futurista se hace en donde hoy está el Corte Inglés de Preciados, y ahí había una galería y tal, y es el escritor Ramón Gómez de la Serna el que los trae, pues tiene contactos con Marinetti en Italia y tal. Bueno, hay que decir que, en fin, no dice nada a favor de nuestros antepasados, que el arte era como era y alguno de las escaparates de la galería quedó destrozado por... Pero hay una anécdota con Federico García Lorca, cuando están viendo una de estas obras, ya serían surrealistas, y hay alguien que se le acerca, no, al revés, está una pareja, me he acordado por una pareja que están viendo el arte, y con esa soberbia un poco del ignorante, empiezan a decir, ay, yo no entiendo nada, esto no hay quien lo entienda y tal. Y Federico, que está al lado, les dice, miren, es que esto es como el deporte. Solo se disfruta si se practica, ¿no? Y ese es el ejemplo que tú estás poniendo. Totalmente. Es cuando dicen, no, es que esto lo podría hacer mi hijo. Hombre, vamos a ver. Y Basquiat, también los dos. Sí, pero todos los artistas llegan ahí porque tienen un proceso creativo muy específico, exacto, con un montón de influencias de muchos sitios, que han bebido de muchas fuentes y a través de eso pues llegan a producir esas obras maravillosas. Entonces hay que conocer, yo creo que lo del conocimiento es fundamental para conocer, para saber qué es lo que está comprando y sobre todo también para el gusto, porque evidentemente no todo lo que se produce es del... Bueno, yo no me compraría todo lo que se produce, obviamente. Claro. Con lo cual hay que saber un poco qué es lo que te entra por los ojos o qué es lo que el artista que te puede gustar, porque no solamente estéticamente es interesante, sino porque tiene un proceso detrás que realmente es Oye, muy una pregunta, interesante. si queréis es para las tres, pero yo tengo en casa un cuadro del Mudori, pero no, sino de él, o sea, no es una copia de ninguna de tal, ¿no? A través de la familia. Pero supongo que tendréis, las empresas tendrán un control rigurosísimo con la cuestión de las falsificaciones, ¿no? Claro. Es decir, que tiene que ser un escáner de especialistas brutal, ¿no? Porque sí, es algo terrorífico, ¿no? Que te cuelen una... Puede ocurrir. Bueno, no, claro, por eso lo pregunto. Pero no. Sí, nosotros por eso Sotheby's, por ejemplo, garantiza la autenticidad de una obra al comprador durante los próximos 5 años. ¿Y se responsabiliza la empresa? Sí. Claro. O sea, cada obra pasa un filtro muy brutal, supongo, ¿no? Sí. Sí, lo mismo. Totalmente, Igual, o sea que es fundamental. Lo que pasa es que depende también, hombre, Christie Sotheby's, pues tienen un equipo específico, legal y de todo, que garantiza mucho más. En el caso de España, el problema no es que no quieran garantizar, es que el equipo es el que es. Entonces, claro, cuando tienes 4 personas, no puedes dedicar a esas 4 personas a hacer absolutamente de todo. Claro. Entonces, son equipos mucho menos específicos o especializados. Y os acordáis todos lo que pasó, ya no digo como que se coló un falso, pero no, que se cuelan obras que no son lo que son, como os acordáis en Ansorena, sí, el cuadro ese maravilloso, bueno, pues
no digo que sea falso, pero que es al contrario, Sí, ¿no? sí, que se cuelan cuadros Sí. que son muy buenos, Sí. pero que no tienen el tiempo ni los recursos para poder estudiarlos. No es como un Christie's o un Sotheby's que tienen muchos recursos. En España, pues lamentablemente, las empresas son Es lo como que hay, son. ¿no? Rocío, sí. Dime. ¿Sobre esto quieres señalar algo? Sobre esto, yo por la parte que me toca, que es de fondos de capital riesgo en una empresa regulada, como es la gestora nuestra, una de las cosas, obviamente, que yo creo que aportaría valor en España, que de momento no podemos hacerlo, pero aportaría, serían fondos regulados. ¿Por qué? Porque son fondos supervisados, son fondos auditados, obligación de tasación de todas las obras, o sea, toda esta parte legal, porque es la responsabilidad para los inversores. O sea, nosotros estamos actuando con el dinero de unos inversores, con un regulador que nos supervisa y nos obliga a mantener Pues unos ustedes, estándares. El dinero de ellos. Oye, una pregunta obvia. ¿Y por qué todavía no están instalados en España? Pues mira, yo he estado 25 años en banca privada, trabajando sobre todo en el área de productos, es decir, mirando qué le podíamos ofrecer a esos inversores. Ya no te hablo de clientes de 20 o 30 millones de euros, clientes de 500.000 o 1 millón de inversión de patrimonio. Sí, claro. Y siempre veía que todas las grandes fortunas tenían arte en su cartera. Entonces yo pensaba, ¿por qué el inversor de 500.000 euros no puede tener arte? Porque claro, si un cuadro medio, como tú dices, son 500.000 euros, pues es que no puede concentrar toda su inversión en un cuadro. Entonces siempre pensaba en diversificar las carteras de los inversores con vehículos, Claro. porque es una forma de darles este acceso. Porque sí, pueden comprar cuadros, pero van a comprar cuadros de 10.000, 20.000 euros. O sea, estamos en otro nivel. Emergentes que tienen más rentabilidad, pero también más riesgo. Si tú quieres tener una cartera media rentabilidad-riesgo en arte, te vas a obras a las que ya no tienes acceso. ¿Qué pasa en España? Y no sé si hay aquí alguien de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero bueno, yo voy a intentar ser muy objetiva. El regulador español, que es el que te aprueba o no el lanzamiento de vehículos, es muy protector con los inversores. Ellos dicen protector, yo creo que lo que hacen es no dejar al inversor invertir. Pues a veces meten la pata hasta el corazón. Bueno, yo también tengo mi opinión al respecto, con todo lo que ha pasado y muchas cosas. O sea, aquí hay de todo y siempre se aprovecha que la banca tiene la culpa y tampoco es así, porque yo he vivido la quiebra de Lehman Brothers, la viví en Banif, en primera línea, y hubo inversores aprovechándose de la situación, sabiendo perfectamente lo que habían comprado en su día. Ya está, no pasa nada. El regulador lo que dice es que el inversor que invierte en un fondo que tiene arte debajo tiene que ser un inversor profesional. En Estados Unidos el inversor profesional... ¿Y por qué el que invierte en una empresa automovilística no es un especialista en automóvil? Esa es mi pregunta. No, pero es que es tu pregunta más obvia que para cualquier ignorante sobre el asunto se plantea. ¿O por qué una señora de 80 años puede meter 100.000 euros en un fondo de startups, todo o nada, y no puede invertir en un fondo de arte? Por ejemplo. Bueno, pues porque como no conocen el mercado del arte y les da todavía miedo, me parece alucinante. Pues no lo han aprobado. Esa es mi opinión. Y si aquí hay alguien de la CNMV, lo discuto con quien quiera. Pero también porque he estado con ellos en reuniones intentando sacar fondos. El problema... el protector lo que piensan es que les van a engañar con las obras de arte si no lo conocen. No, ¿Cuál es la razón les que he te dicho, daban? una startup es todo o nada. El cuadro, tú has podido invertir 500.000, pero nunca va a valer nada porque algo hay en ese cuadro. Mira, aunque sea para decorar un salón. O sea, que hay detrás algo material. Hay un valor. Son modas y ellos, bueno, van un poco detrás de la regulación europea. En España es el único país en el que el inversor profesional, en Estados Unidos, por ejemplo, el Qualified Investor, aunque tengas $1 millón, ya eres Qualified Investor. Claro. Ellos consideran que si tú tienes dinero te vas a preocupar de invertir tu dinero bien. Aquí en España tienes que tener 500.000 euros como mínimo, saber del activo subyacente, demostrarlo habiendo trabajado en el sector y haber hecho como mínimo 10 operaciones al trimestre, Rocío, en el sector. Se traduce en esa cosa tan no sé, yo también me voy a ahorrar los adjetivos, de pensar que es una sociedad no infantil, se lo agradecemos, pero moderadamente adolescente. Es decir, que no somos una sociedad adulta en el sentido de que, alucinante, quizá es que nos tienen que cuidar. Bueno, yo se lo dije al regulador, y desde entonces el abogado no me deja ir a hablar con el regulador ya, pero yo le dije... Pues es la única que debería ir Aquí hay 2 de mis hijas, y yo le dije al regulador, mira, si a mí me da miedo que mis hijas beban, pues las prohíbo salir.
Pero no es la solución. Esa no es la solución. Tendría que explicarles Pero date cuenta que es lo que significa beber y darles un poco de libertad ir hablando con Date ellas. cuenta que Bueno, es una porque ellos no lo hacen administración, así. es una administración, da igual quién gobierne. Esto es más profundo. yo creo que sí. Fíjate, no, solamente para terminar esto, que han llegado a decir en anuncios que es una cosa, es una agresión al individuo y al ciudadano brutal. No podemos conducir por ti. Eso es alucinante. ¿Qué quieres decir? Que yo soy entonces esa es la cuestión. Bueno, yo creo que eso es un Y tema... que en Luxemburgo hay fondos de inversión en arte, en Estados Unidos hay fondos de inversión en arte, en Francia, en todos los países. en todos los países. Pero A ver, yo creo Alejandra. que, aparte de toda esa regulación, creo que tiene algo que ver en que en España llevamos bastante retraso en el mundo cultural, en el mundo del arte, en el mundo del coleccionismo, comparado con el resto de Europa. Pero yo diría que 20 años de retraso. Fácil. ¿Y en qué cosas, por ejemplo? ¿Puedes Por explicarlas? ejemplo, sí. Una es que aquí no existe una ley de mecenazgo básica. Es que son incapaces de sacarla, el Otra gobierne quien es gobierne. que ¿Y eso sabes por qué es? Por desconfianza. Eso es más duro. Por pura desconfianza de la sociedad civil. Bueno, igual que... pero perjudica A todos. el desarrollo cultural del país. Pero muchísimo. Luego, los IVAs de importación para los coleccionistas que están trayendo obras de arte de fuera. Es un IVA mucho más alto que en otros países. Aquí es el 10%, en Inglaterra es el 5,5%, en Francia es el 7%, y están hablando de subirlo. Bueno, intentaron subirlo un tiempo y luego recularon. Y luego que no hay apoyos, no hay suficientes apoyos aquí. Por suerte hay una sociedad que Es más dinámica que es más que la dinámica. administración. Exacto. Claro. Y que sí hay nuevos coleccionistas. Bueno, siempre ha habido un núcleo de coleccionistas de la generación pues, que ahora tiene 70, 80 años, muchas colecciones muy conocidas, pero ahora hay muchas colecciones más desconocidas y de gente comprando muy bien, haciendo colecciones muy interesantes, viajando, yendo a ferias. Mucho más abiertas. Mucho más abiertas. Eso iba a preguntarte, Pero, Julieta. mucho más pero el país no ayuda. No, para nada. Julieta, tú que has tenido la experiencia también de Arco. Arco es muy, digamos, democrático en las Arco compras. ha cambiado el país totalmente, le ha dado la Exacto. vuelta a la tortilla. O sea, Cuéntalo. Año 82... Yo estuve en la primera que fue Claro, en el Paseo de la Castellana, sí, arriba sí, del todo. en IFEMA arriba. A ver, Arco ha cambiado totalmente porque el año 82, para empezar, el impuesto, si no recuerdo mal, era del 20%. Y Leopoldo Calvo Sotelo, muy hábilmente, cambió en el año 82 en Arco para que amoldar la fiscalidad a todas las galerías y que no, bueno, y ayudar, cambió la fiscalidad, tal cual. En el año 85, con la ley de patrimonio, cambió la fiscalidad. Y hablando de fiscalidad, curiosamente, tanto Christie's como Sotheby's han hecho subastas en España en determinados momentos. Entonces, si miramos muy brevemente, Christie's entra en el año 72 y se va en el 74. ¿Por qué se va en el 74? Porque hay un impuesto de lujo del 22%. Se acaba, fuera. Llega a Sotheby's. Empieza el año 84 a hacer subastas porque hay un boom económico y se pueden hacer subastas en España. ¿Por qué se acaba la subasta de Sotheby's? Porque llega en el año 92, la crisis del 92, y se acaban las subastas. Llega Christie's de nuevo, 2004, empieza a hacer subastas porque hay dinerito. Desde el 74 hasta el 2004, fuera. Nada, ni Christie's ni Sotheby's, o sea, Christie's y Sotheby's han estado en España y han hecho subastas. Son 30 años, ¿no? Claro, No. han hecho subastas en el momento que físicamente. Primero estuvo Christie's unos años, Sí. luego fue Sotheby's unos años. Vale. Y luego volvió Christie's en el 2004. Entonces, lo que quería explicar es que 2004, sí. los periodos en los que Christie's y Sotheby's ha podido hacer subastas en España ha sido porque la fiscalidad y la economía eran favorables. Pero es que eso no son Sotheby's y Christie y empresas de automóviles y de calcetines. Pero o que sea, significa que lo han tenido que dejar, porque Christie's dejó de hacer subastas en 2008, obviamente, por la crisis de 2008. Y Claro. ya se acaba y ya no hay más. Eso fue tremendo. Entonces, y la fiscalidad pues, ha ayudado en momentos mejores, Difíciles, pues ha ayudado. Pero con eso lo que quiero decir es que si no ayudamos al comercio y con una buena fiscalidad, con unas ayudas, pues es que no estamos haciendo todo lo que están haciendo el resto de los países, con lo cual estamos en desventaja de Pero lo que condiciones. te preguntaba también era que, hemos ido a Arco siempre, lo maravilloso de Arco
es que hay muy diferentes niveles económicos que están comprando, ¿no? Totalmente. Pero es que Arco tiene una sección opening ahora mismo que es para galerías más jóvenes, pequeñas galerías muy consolidadas. De siempre ha habido galerías muy buenas internacionales y otras pues más económicas, por decirlo de alguna manera, exacto, o con artistas más emergentes o más jóvenes. Y hay un poco para todo tipo de públicos. Y en Arco teníais el problema que han tenido o que tienen a veces las ferias del libro de la selección de las galerías, mucho, ¿no? Sí. ¿Y tenéis algún criterio? Sí, supongo que sí, claro. No sabes los criterios que son. No es una pregunta, es una provocación. Bueno. En serio, es una provocación. Pero si me oye Maribel y me oye Carlos, pues, No digas nada. No puedo decir todo lo que quiera porque no, está muy claro. O sea, las galerías hacen un dossier espectacular, claro, porque lo que tienen que presentar son muchísima información. Y luego hay un comité de selección formado por comisarios, por galerías y por gente especializada, y van mirando, porque yo lo he visto, van mirando hoja por hoja, artista por artista, y van evaluando, van poniendo notas, pero con decimales. Sí. Entonces hacen la suma y dicen, pues esta sí y esta no. O sea, lamentablemente hay galerías que a lo mejor me decían entrar porque te gustan más o menos, pero la suma es la que es. Y el éxito de la feria, en el fondo, era, supongo, el aumento cada año de la demanda de galerías por estar allí, ¿no? El éxito de Arco es básicamente porque se ha creado un programa de coleccionistas, porque Arco no es una feria comercial tal cual. No, claro. No es como un Basel que van las galerías, compran y ya está. No. Arco se ha preocupado porque España carece de ese coleccionismo y porque el coleccionismo español es muy, muy pequeño. Entonces se ha preocupado de crear un coleccionismo español y traer coleccionistas internacionales a Arco para que realmente puedan comprar y que las galerías salgan contentas. Y eso empezó Rosina en su momento, 2010 o incluso antes, trayendo pequeños grupos de coleccionistas, que eso se ha ido incrementando. El año pasado se invitaron a 350 coleccionistas con su pareja, se les invitaba a una o dos noches de hotel, se les hace un programa. Y esos son los que realmente en tiempos de crisis son los que han salvado Arco. Si no, Arco se hubiera ido al garete porque solamente con el mercado español no hubiera podido sobrevivir. Sí, yo trabajé en una galería 10 años también y empecé en el 97, cuando se salía de la crisis, y me contaban que Arco 93, que era la Galería Málboro, una galería muy potente en Madrid y en España, que en Arco del 93 se vendió una obra en toda la feria. Claro. No sé si fue una obra en toda la feria, pero... Una obra. Pero que en el año 93. Que realmente ha habido momentos muy difíciles, muy complicados. Vamos muy así. Pero gracias al programa de coleccionistas y todo lo que tiene y todo lo que lleva, porque es que Arcos no solamente es programa de coleccionistas, es que es programa de invitados, de directores de museos, de comisarios, con lo cual lo que hace es que crea como una especie de hub donde todo el mundo está ahí, que busca piezas, que busca relaciones. Y luego también ha sido muy hábil trayendo a latinoamericanos. Sí, yo me acuerdo, yo colaboré con Arco elaborando un diccionario que era Arcodata. Ah, sí, claro. Pero hace tiempo ya. Sí, te lo voy a decir, el 80 y... no me acuerdo. Un poquito más. No, 91, sí. 92. Sí, no, era el 92 porque yo creo que era con la cuestión del 5º centenario, que se hizo un programa para Latinoamérica y efectivamente abrir el mercado latinoamericano fue fundamental. Y eso fue Rosina, que incluso intentó con IFEMA hacer lo que ha hecho Basel Miami. IFEMA no lo dejó y ahora lo que le han dejado es Arco Lisboa, que vengo de Arco Lisboa y es un éxito, pero no es lo mismo que Basel, claro. Rocío, en la cuestión de la inversión y de la creación de fondos de arte, supongo también para las tres, pero hay una cuestión esencial, que es lo que pasa en otros ámbitos de la creación artística, puede ser el cine o la literatura y la música, por supuesto, que es lo que podríamos denominar la bolsa de valores, ¿no? Cómo en un momento dado unos artistas están más valorados que otros y cómo bajan y suben continuamente, ¿no? Sí. ¿Y cómo vosotros lleváis Bueno, eso? la idea de un fondo al final es hacer una gran diversificación. Exacto. Es decir, si yo tengo 5.000 euros me puedo comprar una obra. Si meto 5.000 euros en un fondo, tendré un porcentaje de todas las obras que haya ahí en ese vehículo. ¿Vale? Eso es un fondo de inversión. Al final yo
juntamos nosotros 4 nuestro dinero y con nuestro dinero compramos varias cosas. Si todos ponemos el mismo dinero, pues cada uno tendremos el 25% de esas obras. Un fondo de inversión funciona así. ¿Qué le pasa al fondo? Es verdad que pierdes la posibilidad de colgar el cuadro en tu casa. Esa es la pregunta que iba a ir. Bueno, pero es que aquí estamos yendo a inversores. O sea, yo lo que nosotros queremos defender es aquella persona que quiera tener arte dentro de su cartera de inversión, que pueda beneficiarse de esa rentabilidad. El arte es activo refugio. En momentos de crisis está demostrado que el arte, la gente compra arte cuando ha habido crisis, cuando ha habido miedo. Sí. Es un activo muy bueno contra la inflación, porque no pierde valor. O sea, que el arte está demostrado que en todas las carteras ayuda. Hay estudios matemáticos en los que si tú metes arte en una cartera, baja la rentabilidad para el mismo nivel, baja el riesgo para el mismo nivel de rentabilidad. Entonces, la idea es democratizarlo. Nosotros, en el fondo que estamos intentando sacar, vamos a hacer programas de formación, porque también es una forma, y cuando hablabais de los jóvenes, es una forma de que la gente aprenda con menos dinero las distintos tipos de arte, darles cursos, por qué invierto en este, por qué en este, cómo funciona el mercado. Y luego, que yo creo que para el sector es buenísimo, entran inversores profesionales muy potentes con mucho dinero en un mercado secundario de compra y venta como un jugador más. Claro. Ya. Y luego, lo que insisto, si tú empiezas al arte a meterle compradores muy rigurosos en cuanto a tasaciones, auditorías, supervisión, le da mejor imagen al sector. Por eso yo todavía no entiendo la razón de no potenciarlo en España, porque creo que es un win-win para todo el mundo. Sí, que es algo que está probado que funciona en otros países. O sea, Es ignorancia. Sí. No, es lo que tú has dicho, Alejandro, también es sencillamente retraso, porque llegará. Sí. Lo que pasa es que siempre va a haber un tiempo que se ha perdido, nada Sí, más, ¿no? y Porque bueno, llegar va a hay llegar. una gestora ya, hay una gestora que se llama ArtsGain, que ha lanzado un vehículo solo para inversores profesionales, es decir, gente con experiencia. Yo no quiero al coleccionista en mi fondo. Oye, si quiere entrar, fenomenal, pero yo lo que quiero es democratizar la inversión en arte a cualquier ciudadano. a la gente que no puede tener arte, Claro. que se aproveche, que aprenda a hacer exposiciones con las obras del fondo, que ellos vayan y digan, bueno, pues una parte de este cuadro es mío. Se puede hacer, o sea, sí, claro. una salida es las exposiciones, ¿no? Porque claro, estaba pensando que en el fondo el arte, como la literatura o como el cine, es disfrutar de ello. Eso es. Sí, o sea, en el fondo uno se compra una obra de arte extraordinaria para sentarte por la noche. Pero tú has dicho que hay mucha gente que lo tiene en el almacén. No, es que me quedé alucinado por el trasiego que hay de obras verdaderamente extraordinarias de la historia del arte que están en almacenes. No sé si es en Singapur o dónde es. Sí, en Suiza. En Suiza y el- Bueno, Yo la que vi, yo yo he vi... ido- yo he ido a ver a un Hong coleccionista, Kong también. a un coleccionista que era cliente mío en uno de los bancos y me enseñó el almacén de su casa, el sótano Fíjate, de su casa, fíjate. y alucinabas con la cantidad de cuadros que tenía puestos ahí contra la pared como inversión, no Ya. para exponerlos. Oye, una pregunta también para las tres. ¿Es todavía notable la presencia y la influencia del crítico o esto ya va por otro sitio? Sí, yo creo que En es la- más A ver. en cuestión de galerías y de artistas, claro, que los críticos Sí. son Sí. fundamentales. Más que los Y críticos, de ellos, a ver si ven... más que los críticos, que antes eran críticos, ahora lamentablemente hay menos crítica, Hay menos porque crítica. hay menos Eso- crítica porque sí. hay Por menos eso me periódicos refería, claro. y hay Sí. Sí. menos lugares donde se le pueda leer crítica. Ahora yo creo que los que están funcionando mucho más son los comisarios, los curators. Ah, que claro, hacen- porque que es que hacen eso, unas- claro, es que que eso hacen unas tiene... exposiciones, bueno, de alguna manera comisariadas, que tienen un hilo conductor, que quieren Efectivamente, decir algo. claro. No, y- Muchos de los comisarios de antes, perdona, De de los los críticos. críticos de antes Son comisarios. son ahora comisarios. Marlboro, por ejemplo, Exacto. que inauguró esto. Exacto, Mariano Bueno, yo Navarro. dirigí durante 15 años el ABC Cultural y bueno, siempre cuidábamos mucho la crítica de arte y sobre todo lógicamente las galerías y las grandes exposiciones de museos y tal, ¿no? Y sí te dabas cuenta que que todavía la presencia del crítico tenía una cierta influencia. Pero no sé si el mundo del coleccionismo, porque es un mundo ya muy... ¿no? Sí. Era más de asistente, ¿no? Del que ve el suplemento y va a la galería o va al museo a ver esa exposición o esa... Pero- decirme, porque pero yo... el coleccionista sí que lo lee, porque le interesa Sí. saber lo que dice el comisario o el crítico. Claro,
claro. Bueno, y se mueve mucho, entre comillas, no quiero decir la palabra moda, pero sí los artistas Sin duda, cogen claro. relevancia porque los tengan ciertos coleccionistas y Totalmente. eso se hable y se comente en ello. Nosotros dentro del fondo tenemos una cantidad dirigida a marketing, a hacer exposiciones y todo esto, porque si lo tienes en el Tienes que almacén de sacarlo. tu casa no sale a la venta, tienes que querer que alguien lo quiera. Y yo siempre digo, si es que al final el arte lo puedes ver como pasión y no queremos perder esa parte, pero si tú lo quieres ver como un activo financiero, tienes que tratarlo como una empresa. O sea, tú tienes que ver un cuadro, analizar al artista, ver qué potencial tiene, cuántos gastos va a tener, poner eso en un cierto nivel de precio, o sea, hacer un plan de negocio sobre ese artista o esa obra de arte para generar valor. Ese no es el papel Adelante. del crítico. Claro. No, eso sí iba a decir, porque esto más o menos planteaba así a lo que podríamos denominar los puristas del arte, les entra urticaria, ¿no? Bueno, no, lo pregunto. A ver, ¿cómo lo veis creo vosotras? que son complementarias, paralelas y todos necesarios. Vale, yo creo que siempre, en cultura siempre hay que sumar y no restar. Pero, en fin, Totalmente. o sea que... claro, es otro jugador más Exacto. que tiene otra visión del activo. Y mientras lo sepa, tanto el artista cuando le compras como el coleccionista o a quien se lo vendes. Y hay otra cuestión, no sé qué os parece, pero que venga de tenerlo en casa, de que lo compre tal, de que lo compre cual, que esté, no sé, la clave es que el arte entonces está muy valorado. O sea, estás en una, vamos a decirlo suavemente, pero estás en una empresa cultural que se valora muchísimo desde el punto de vista social y económico. Y eso es importantísimo Absolutamente. para la geografía entera de la cultura, ¿no? A nosotros las casas de subastas hay muchos críticos, sobre todo artistas, y yo hay una parte que la entiendo, otra que no, que es que sobre todo artistas jóvenes que de repente se ponen de moda y nosotros somos como los precursores, Sí, los que lanzáis eso, los ¿no? que lanzamos, no somos los que descubrimos artistas, tienen un bagaje detrás, pero sí los que los hacemos globales. Sí, claro. En esta subasta de Now, donde salen como 30 lotes de 30 artistas diferentes, pues a lo mejor en cada subasta 5 son nombres nuevos que el 99% del mercado no conoce. Pero hay una cuestión ahí, también para quien quiera, pero también, ¿no pensáis que puede haber también una cierta tendencia actual a valorar, no voy a decir en exceso, pero esto de qué grande es ser joven? Pero eso es una... A ver. Es que si cogemos la historia del coleccionismo, nos damos cuenta que a finales del siglo pasado los que coleccionaban eran gente como muy culta, muy experimentada, que había ido a museos, que había estudiado, que se relacionaba con el mundo del arte y que compraba específicamente su colección. Y normalmente eran artistas muy consagrados. Según va cambiando la edad del coleccionista, va comprando un poco más su generación. Interesante, sí. Con lo cual, como ahora los que están comprando son los de 35 años... Y hay muchos. Y claro, pues los que están comprando es la nueva generación que están creando que hay cuadros que habéis sacado que son de hace 3 años. No, del año O pasado. del año pasado. Oye, pero estos de 35 años... Claro, A ver, no hay tantos. están de 35 forrados. años, O sea, ¿sí? Bueno, no, pero esos artistas no necesariamente... Son caros. Muchos, para muchos es una crisis cuando eso ocurre. Ya. El año pasado, por ejemplo, sacamos una obra extraordinaria de una artista que yo creo que tiene mucho futuro, pero que no se conocía mucho. Flora Yuc. Flora. Un cuadro espectacular y se vendió creo que por 3 millones. Un artista que en su galería los vendía por 50.000, 60.000, 70.000.
O sea, y de repente sale un cuadro a subasta que se vende en 3 millones. Ella tuvo, según me han contado, una crisis importante. No me extraña, yo también la tendría. O sea, no, te lo digo en serio, si Hombre, pasas de 50.000 a 3 millones, no es que tengo una crisis, tengo una borrachera. Millones, o sea, no significa que todos sus cuadros valen Ya, 3 millones, era sino ese. que ya la ha puesto en el panorama. Ya ha cambiado de liga. Exacto, ha cambiado de liga. Ha pasado a la Premier. Pero un artista eso lo tiene que saber Asimilar. Asimilar y gestionar claro. y poder seguir pintando y creando en el estudio Es que eso, con la cabeza. O sea, no es fácil para estos artistas jóvenes. Para nada. Y hay como en el verso de Ginsberg en Aullido, he visto a las mejores mentes de mi generación con el cráneo destrozado. Es decir, que un éxito repentino, y en una edad en la que estás todavía desarrollando tu obra, pues puede ser destrozo absoluto. Lo hemos visto en muchas obras, en literatura, en el cine. En el cine ya sabéis que se cuenta siempre que lo difícil para cuando has hecho una gran película primera, y eso hay ejemplos que no vamos a citar porque somos gente compasiva, que la clave es hacer la segunda. Claro. O los libros también. Bueno, los libros, por Escritores. supuesto. Sí, sí. Claro, y hay autores. Claro, en toda la creación, ¿no? Sí, Yo sí. creo que... Sí. Claro, oye, yo una pregunta. ¿Cuál es el perfil tipo del coleccionista? Hay mucho. No hay, no hay venga, un tres perfil típico. tres perfiles, a ver. Pues cada una decimos uno. Claro, Vale, claro, venga. venga. Pues el perfil de los grandes coleccionistas mundiales, por ejemplo... ¿Cuántos hay, por ejemplo? ¿Qué puede haber? ¿10.000? Y más. Mundial, más. ¿Mundiales? No, o Bueno, sea, depende, yo hablo del depende. nivel de... Claro, de- Todo claro. depende hasta Son qué punto. magnitudes. Claro. de A ver, los Broad que el top, tienen, el que han top. creado un museo en Los Ángeles. Eso, por ejemplo, sí. No creo que haya 10. No. No, creo que no hay haya esos 10.000. Pero todo depende si nos centramos Claro. en los que han hecho su museo Sí. o los que han hecho Pero su museo y en tienen España muestras obras en su casa. Hay grandes coleccionistas, por ejemplo, Abelló, Koplovitz, Entre canales. Entre tiene una buena- Canales. Espera que saco la lista. ¿La tienes? La tienes. A ver, qué detalle. En España Eso sí hay que- grandes coleccionistas, eso- siempre ha habido grandes Siempre ha habido, coleccionistas, siempre. pero necesitamos más. Siempre ha habido. Yo te digo por experiencia, la gente Adelante. que hace dinero siempre quiere acabar invirtiendo en sí, arte. sí. No, seguro. Primero, porque le da como una especie de caché. Claro. O sea, yo tengo inversores que vienen de la nada, gente muy humilde, que les ves por la calle y no sabes el dinero que tienen, y todos te dicen que quieren invertir en arte porque les coloca en otra posición. Claro, Ellos se sienten que empiezan a estar en otro estatus. a finales del siglo XIX pasaba con, más del arte, que venía desde el mecenazgo, ¿no? Pero pasaba con los libros. Claro. O sea, tenías que llenar la casa de libros. La biblioteca. Y si ya fuera Madrid, Barcelona, o Oviedo, o Bilbao, o Valencia, era el abono en el Real o en el Liceo. O sea, la ópera... Estabas más con el cava que con lo... Pero era un signo de... Pero estos que yo conozco- de cambio social. Pero ¿no? esos que yo conozco, que son pues eso, empresarios financieros, le dan muchísima importancia a que el cuadro sea bonito, pero cuánto estoy pagando, por qué, Claro, claro, cuánto claro. puede subir, lo Claro. pueden Claro. vender mis hijos en un futuro, Claro. cuando tenga problemas, o sea, se preocupan mucho. Hombre, claro. Ya no Lógico. solo un tema de lo cuelgo en la pared que a mi mujer le gusta en el salón, sino que No, sí, de lo verdad que es podríamos tiene, llamar- tiene sentido mi Por dinero supuesto, aquí. por Claro. supuesto. Y aparte de eso, es que el coleccionismo engancha. Sí. Es Sí. Uf. adictivo. Pero por supuesto, cualquier tipo de coleccionismo. ¿eh? Sí. O sea, Exacto. cualquier Entonces yo tipo creo de que alguien coleccionismo. puede entrar no tímidamente o por razones de estatus o por razones Sí, sí. de inversión y luego Te quedas. muchos desarrollan la pasión. Sí, desde Que al luego. final yo creo que es lo más importante. Julieta, no te vas a escapar de darnos la lista. A ver. Todo depende, a ver, Eh. pero yo es que tenía lista, pero sobre todo de contemporáneos, porque Sí, claro. lo que sí que hemos notado, que yo creo que estarás de acuerdo, es que el siglo pasado eran 4 y no se sabían los nombres, porque de alguna manera estaba como mal visto coleccionar, era como un estatus, Sí, sí, sí. como que no, y además que Hacienda, que no me vea, que Sí. no se entere. No, si además aquí tener éxito en tu empresa y tener dinero
estaban penalizados en contra de todo el mundo Claro. que nos rodea, Entonces, ¿no? en Estados Unidos, o sea, que el coleccionista Estaba orgulloso. Está súper orgulloso de pensar que compró una pieza que además en el fondo los coleccionistas son los que hacen el mercado, porque si no hay coleccionistas no hay ni galerías, Que no, ni claro, artistas, está claro. ni exposiciones, ni nada. Con lo cual, al final, tenemos que decir chapeau por el coleccionista, que es el que está manteniendo el El mercado del arte. coleccionista al arte es el lector al libro. Totalmente. Hay una frase de un teórico francés que dice una cosa maravillosa. ¿Qué es un libro que no se lee? Dice, algo que todavía no está escrito. Porque el que termina de leer el libro, el que termina el libro es el que lo lee. Si no, el libro ni existe. El que compra el arte es el mundo del arte, porque si no, no hay nada. Entonces, lo que sí que hemos visto es que los coleccionistas son mucho más abiertos, enseñan colecciones, prestan obras, están ya mucho más orgullosos de he comprado y estoy apoyando a un artista. Entonces eso me parece fundamental. Entonces, por un lado hay muchas compañías españolas, afortunadamente, que están apoyando, pues está en Aire, Iberdrola, todos estos tienen colección estupenda, Inelcom, Banco España, Telefónica, Fotocolectania, Bergé, Mafre, son todo Caixa. Caser tiene una exposición preciosa en las oficinas que tiene en la avenida de Burgos, en la carretera de Burgos. Sí. Caser, la aseguradora. Pues me tengo que ir. Impresionante. Por amor al arte, Banco Santander, BBVA, Fenosa, Sabadell. O sea, con lo cual, yo estoy encantada y muy orgullosa de pensar que empresas españolas están apostando por tener una buena colección. Absolutamente. Que no todos se pueden ver, lamentablemente, porque están en oficinas o están... Pero bueno, que están ahí y que están apoyando. Y están sobre todo fortaleciendo lo que es la industria del arte, ¿no? Que es- Y hay fundaciones privadas también, Muchas. que son También, grandes sí, sí. coleccionistas, bueno, empezando... No, pues esa es la respuesta de un desarrollo económico, de una sociedad muy dinámica como es la española, a pesar de la administración. Bueno, ¿y qué más impacto que la cultura en una sociedad? Ahora que está tan de moda hablar de las inversiones sostenibles Pero, por y de supuesto, impacto, claro. Pero hay no se lo creen un tanto. libro de Patrick Abanda que se llama La riqueza de las naciones, Sí, sí. que defiende la cultura como base Totalmente. para que una sociedad sea próspera, sostenible, Y lo hablamos porque la aquí, educación y la formación es cultura. En el curso pasado, precisamente, uno de los asuntos que tratamos fue cómo determinadas industrias culturales o empresas culturales se habían disparado durante la pandemia. La gente estaba en casa, y entonces el índice de lectura en España ha subido después de muchos años, después de la pandemia, lo han dicho ahora con la Feria del Libro y lo veremos. El consumo de películas y de series no os quiero ni contar. Y las visitas a museos y a galerías que estaban en Internet. Increíble. Y como tú has dicho, y además de todo el mundo, me contaba, por lo de Internet tiene una doble vía. Y supongo, y eso en el arte me decís, ¿no? Pero el caso de la música, me contaba un buen amigo mío, que era Sabino Méndez, escritor y guitarrista de Loquillo y Los Trogloditas, que, claro, ellos con la cuestión del pirateo de los discos, de los CDs y tal, claro que habían perdido dinero, ¿no? Dice, pero fíjate, se ha producido una paradoja muy curiosa, y es que el dinero que estábamos perdiendo por los CDs, ¿no?, lo hemos recuperado por los conciertos, porque ahora nos llaman de sitios del mundo donde antes no nos podrían haber llamado porque no teníamos publicidad ni marketing para desarrollarnos, ¿no? Es decir, que hoy una galería de Madrid está si tiene unas posibilidades, está conocida en todo el mundo, ¿no? Es lo que tú decías, ¿no? Hablando un poco de los artistas y de España, ha ocurrido recientemente un fenómeno que yo apoyo muchísimo, que es una nueva generación de artistas españoles, jóvenes, que están lanzados al mercado internacional claro. y que han entrado no vía España, sino vía Asia. Sí. Que han dado Increíble. en el clavo con el mercado asiático y es una estética muy del gusto de asiático, un poco, no manga, pero naif. Sí. Y relacionado. Calleja y Rafa Macarrón. Rafa Macarrón, Edgar Plans, ahora hay unas mujeres estupendas, Agrela, Cristina Bambán, que te pueda gustar o no su obra, pero están ahí, participando en el mercado internacional, que teníamos una generación de artistas desconocidos, no habían aparecido prácticamente. durante décadas. No hemos tenido un grupo de artistas españoles. Es que y ahora otra vez tenemos un grupo. Estábamos hablando, cuando yo dirigía el Instituto Cervantes, con el profesor García Delgado, le propuse que hicieran un estudio y un informe que después además fue patrocinando Telefónica a lo largo de los años,
del valor económico del español, ¿no? Que no tenemos conciencia de lo que es brutal, ¿no? Pero en términos de Producto Interior Bruto, ¿eh? Y yo no te quiero decir las industrias culturales, si entra el arte, entra el cine y entra la música, ¿no? Pero una de las cuestiones que decía José Luis García Delgado, estaba muy bien, era que hemos internacionalizado la economía. España ha sido hasta hace poco el segundo inversor en Latinoamérica, inmediatamente después de Estados Unidos, ¿no? Y nos faltaba internacionalizar la cultura. O sea, que la cultura tiene que internacionalizarse mucho más y salir de los ámbitos. Bueno, si queréis hacer alguna pregunta, comentario, ahí hay una. Pues adelante, por favor. Buenas tardes. Virginia, quería preguntar... Espera, que como se está grabando, así con el micrófono. Yo quería preguntar qué artista español está más valorado ahora mismo internacionalmente, ¿vale? Pues de los jóvenes, los que acabamos de nombrar, artistas como Javi Calleja, Macarrón, Rafa Macarrón, Edgar Plans, Cristina Bambán y Ángeles Agrela y alguno que me olvido, de una generación joven. Y bueno, tenemos a los grandes Goya, Velázquez, luego Picasso, Miró, Dalí, que siguen siendo titanes. Una pregunta. Y luego tenemos la generación de posguerra, Eduardo Chillida, Antonio Saura, Millares, 50, Tapies... Eso se mantienen más o menos, no bajan ni suben, se mantienen en la valoración. Oye, una pregunta. He leído hoy que se inaugura una exposición sobre Picasso en Nueva York. Tremenda, porque van con la cuestión de la cancelación o vete a saber qué. La pregunta técnica profesional, ¿eso puede afectar a la valoración de Picasso o no? No, vale, me tranquiliza mucho. Más preguntas. Picasso es el rey. Vale, no, pero estaba preocupado porque... Lo será todavía muchos años. Porque si se confunde... Haya hecho lo que haya hecho en su vida personal... Si empezamos a confundir vida y obra, vamos mal. Con otros artistas, pues les puede afectar, pero con Picasso no. Vale. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias. Mi nombre es Arantxa Laufer y quería preguntar, llevando el mercado financiero al mercado del arte, en el mercado financiero y en el mercado de valores, hay valores que tienen un valor, que hay una empresa detrás con una solidez y una robustez que te hace que ese valor quizás no sea tan arriesgado, más constante, pero que te avala el mercado, ¿no? Quería saber si en el mercado del arte, con estos nuevos artistas que estáis diciendo, españoles, ¿cómo sabéis si realmente son artistas, si se sabe si son artistas que se van a consolidar o son modas? ¿Y cuánto de posibilidad hay, que igual que pasa en bolsa, haya determinados valores que estén manipulados? Quiero decir, que haya intereses detrás para que ese valor vaya al alza, bien porque tú quieres vender tu participación o lo que sea. Entonces, ¿cuánto hay y si se detecta por parte de las casas de subastas esto? Si los coleccionistas saben filtrar qué artista es moda, qué artista realmente se está consolidando y hay una trayectoria que lo avala y no es porque lo hayan comprado a lo mejor 4 asiáticos a un precio muy por encima de lo que realmente estaba cotizado por el resto, porque también en estos jóvenes a veces lo que pasa es que tienen un valor, suben a 3 millones, pero dicen, ya no saco ninguna subasta más, porque si en la siguiente me salen 50 a 50.000, me caigo. O sea, ¿cuánto de esto se puede controlar, filtrar y si vosotros realmente tenéis detectadas operaciones en este sentido? Porque hay veces que cuando hay esos fondos de arte hay un interés detrás, lo que ha dicho. Yo tengo aquí un cajón con unos cuadros que voy a tener que sacar, entonces voy a ir creando todo el caldo de cultivo para que esto cuando salga a la subasta salga a este precio. Yo me deshago de ello y luego no sé qué va a pasar, ¿no? Creo que el secreto para un fondo, corrígeme, es que no compran ya al artista que ya ha salido a subasta y que se ha disparado a 3 millones. Quieren comprar ese artista en la galería antes de que haya ese precio. Claro. Sí. Con los jóvenes. Sí. Y luego valores seguros. Claro que está, igual que está comprobado en activos financieros, de los que yo no entiendo nada, pero en arte hay mucha solidez. Son profesionales, claro. Por supuesto que hay solidez. Claro, Ahí claro. no hay más que ver el análisis de cada artista.
Eso está ahí, hay, o sea, Hay estudios. Hay estudios, hay análisis. O sea, no es algo aleatorio de que a mí me parece que ese cuadro vale X. Oye, Yo creo que siempre que hay dinero hay especulación. Eso es lo primero. O sea, el dinero, la rentabilidad vive de la especulación. Sí. Y la especulación puede ser sana y está muy bien, o puede llegar un momento pues, cuando hay burbujas, tipo startups o inmobiliario o lo que queramos. Para eso están los asesores. O sea, nosotros, por ejemplo, el fondo de arte obviamente no lo gestiono yo. Quien toma las decisiones de qué se compraría en ese fondo sería un equipo de asesores, que habrá un comité de inversión, habrá un consejo asesor, o sea, habrá análisis para explicar este precio tiene sentido, no tiene sentido, este va a subir, no va a subir, y luego... Ellos os pasan el informe para que el banco tome la decisión, ¿no? El banco no, la gestora. La gestora, perdón. La gestora tome la decisión, claro. Nosotros nos tienen que... Hay un comité de inversión que toma las decisiones en base a una due diligence, pero igual que cuando llegas a una empresa. Que sí. Activo, pasivo, balance, deudas, pasivo laboral, lo miras todo y dices, me salen los números, no me salen, tiene sentido, voy a conseguir más clientes, voy a crecer, ¿qué pasa con la economía? Está clarísimo. O sea, al final en un fondo tienes que hacer lo mismo si quieres confiar en que eso pueda revalorizarse. ¿Cómo se revaloriza luego? Pues, oye, ¿en qué galería está? ¿Quién está recomendando? ¿En qué colecciones está este artista ya? O sea, haces un análisis detrás, obviamente. Yo creo que yo tengo clarísimo que si conseguimos algún día sacar el fondo de arte, no quiero matar la gallina de los huevos de oro. O sea, prefiero dar menos rentabilidad, pero bien dada. Sin duda. O sea, la idea es que los fondos de arte se consoliden en España y sean un player más en el sector. Lo mejor es enemigo de lo bueno. Que como todo y en todos los sectores, siempre hay gente con otras intenciones, pero ahí está que quien te está asesorando, quien está dándote las opiniones, tenga un currículum bueno y confíes en ellos. Está clarísimo. Oye, os quería, ya que estamos, informar de algo que yo creo que es muy relevante, porque es lo primero que se hace, yo creo, en el mundo académico, que es lo que pone en marcha la Escuela de Negocios Pons y la Universidad Complutense, con lo cual tiene un aval académico tremendo, que es el máster de formación permanente. Tenéis vosotros, creo que os han dado este folleto de información. Pero es que es una cosa, cómo se ha planteado, ¿no? Es muy original y además muy práctico, porque es el artista como empresario y los distintos negocios del arte, ¿no? Yo creo que es una gran oportunidad, porque como estamos viendo, y lo quería decir al final para que se viera que tiene sentido, hay una enorme gama de trabajo y de puestos de trabajo en torno al arte, que a veces algún licenciado en Historia del Arte, por ejemplo, pero bueno, o en Economía o en lo que sea, piensa que la única salida es ser profesor de instituto o una cosa por el estilo. Y hoy yo se lo cuento a mis alumnos del máster que dirijo sobre cultura contemporánea, que las salidas dentro de las empresas culturales en España hoy es muchísimo, porque la cultura, las industrias culturales en España, probablemente gracias al idioma, pero gracias también a una proyección, gracias a esta dinámica del arte, pues están casi por debajo. Pero, la industria del turismo, la industria del automovilismo y después las industrias culturales. La tercera en aportación al Producto Interior Bruto en España. Y entonces esta iniciativa del artista como empresario y los distintos negocios del arte que pone en marcha la Escuela de Negocios Pons, me parece y va dirigido a más gente, ¿no? No es para artistas. Para artistas también, el artista como empresario. Lo del artista como empresario, pero eso es lo necesito. Lo del artista como empresario, lo que tú Es que es decías antes, a la interesantísimo. gente se le va a poner los pelos de punta. No, es que el artista tiene que saber que él en sí es un producto y una empresa. Pero por supuesto. Y tiene Oye, me decía, hablando, yo escribo mucho sobre fútbol, con perdón, pero claro, me decía alguien importante de la directiva del Madrid, es que date cuenta, Fernando, que un entrenador no está dirigiendo a 11 jugadores, está dirigiendo a 11 empresas. 11 empresas que están facturando, imaginaos ahora, Benzema, si se va, 100 millones de euros al año. Imagínate que Benzema solo, no. Imaginaros todo. Claro que entonces el artista como empresario. Además, grandes artistas han sido grandes empresarios. Rembrandt, Tiene que serlo. Picasso, sin ir más lejos. O sea, que sabía muy bien lo que se tenía. Me contaba Fernando Castro, muy bueno, que Marcel Duchamp,
y Salvador Dalí sabían muy bien lo que valía la firma porque eran hijos de notario. Es una broma, pero no es una broma, ¿no? No, Entonces, en relación con la pregunta que ha hecho Arantxa antes de precios, yo creo que todo lo que es la digitalización, no te voy a hablar de la inteligencia artificial, pero todo lo que es la digitalización, las ventas por Internet, todos estos datos que estamos consiguiendo van a ayudar a que haya como más tendencia, seguridad y claridad en los precios de las obras. Sin ninguna duda. Bueno, pues el artista como empresario, los distintos negocios del arte, máster de formación permanente, y hay además una beca que da el Ministerio de Educación, se le agradece, claro que también da una, pero en fin, o sea, pero que es el 80%, que es bastante de lo que cuesta el máster y que el plazo es el 26 de junio. Yo creo que es una gran oportunidad y casi lo que le recomendaría a los directores del máster es que cuando en el apartado de dirigidos a, va dirigido a muchísima gente que pueda estar interesada en el arte y que complemente lo que es su propia profesión con adentrarse en el mundo del arte. Es decir, que aporte al arte desde su ámbito y yo creo que el máster le puede ayudar en eso porque es el artista como empresario y los distintos negocios del arte. No os lo vais a creer, y hacéis bien, no me creáis nunca, pero nos hemos dejado bastantes asuntos y se nos ha hecho cortísimo. Totalmente. Y es una lástima, pero en fin, esto es como en la tele, que tenemos que terminar ya. Muchísimas gracias a todos. Gracias. El 27 de junio el próximo. Muchas gracias.